Luis, ya só um minuto só para dar as Ah, bem-vindas, Luis, e de antemano agradecerte por aceitar a invitação do departamento também para esse seminário. Tu já conheces al professor Carlos Tolosa, ele vai hacerte a introdução, apresentarte a los demás asistentes, pero acá também estou a la orden para ajudá-los com a moderação e com as perguntas. Gracias, Luis. Gracias, Carlos. listo, profe. Muchísimas gracias. Eh, acá. Listo. Bueno, para nuestro seminario de ahora, que es nuestro seminario número 70, tenemos a Luis Miguel Gutiérrez. Luis Miguel Gutiérrez, él es formado en química en la Universidad del Atlántico. Posee títulos de maestría y doctorado en química de la Pontificia Universidad Católica de Río. Durante su maestría y doctorado se especializó en el campo de los surfactantes en el grupo de investigación del Laboratorio de Surfactantes de la Pontificia Universidad Católica de Río, con enfoque principal en la estabilización de espumas y emulsiones mediante el uso de nanopartículas híbridas con combinación con surfactantes. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en el Laboratorio de Absorbente para Análisis Químico en la Pontificia Universidad Católica de Río, y su investigación actual se centra en el desarrollo de cartuchos para la extracción y determinación de compuestos policíclicos aromáticos presentes en aceites de cocina. No siendo más, doctor Luis Miguel, le doy la palabra. Muchas gracias, profesor Carlos, por la presentación. Una vez más, reitero, para mí es un honor poder presentar parte de los resultados que obtuve durante el tiempo que hacía el doctorado. Y he titulado esta presentación Desarrollo de emulsiones, aceite en agua para liberación controlada de repelente de mosquito. Dando inicio a la presentación, el principal problema que se nos presentó es que los mosquitos son vectores de diferentes enfermedades, entre ellas malaria, chikungunya, el virus del Zika y sobre todo la mortala de la fiebre amarilla. En el 2018, según estudios de la OMS, se presentaron 228 millones de casos de malaria, de los cuales 405 se transformaron desafortunadamente en muertes. Aquí en el mapa vemos todas las regiones mundialmente amenazadas por diferentes enfermedades. En nuestro medio local, la enfermedad transmitida por mosquito que más nos afecta vemos aquí los titulares de prensa, son la enfermedad del dengue. Vemos que de forma alarmante cómo crecen los números año tras año y se presentan casos de dengue donde normalmente no se presentaban, como vemos en ese titular, en la Jagua del Pilar, en La Guajira, se confirmaron por primera vez, digamos, un caso confirmado de dengue, lo cual es alarmante. Vemos que en el departamento del Atlántico crecieron en alrededor del 40% los casos de dengue. Esto a febrero del 2023. Y no solamente el departamento del Atlántico, sino a nivel mundial los casos de dengue vienen en aumento. A esto viene también, le podemos sumar casos de Zika, chikungunya, que causan, digamos, grandes estragos al sistema de salud y principalmente a los seres humanos, dado por cuando esos casos se transforman en muerte. Bueno, la principal motivación que nosotros fue formular un repelente usando una molécula bastante estudiada que se sabe su efectividad, el cual es el NN-dietil-3-metilbenzamida, que yo voy a llamar, o que se llama popularmente DEET. Este es una de las moléculas más utilizadas comercialmente, dado que nos protege sobre diferentes insectos. Vemos que los repelentes comerciales están formulados a base de esta molécula. Más esta molécula presenta ciertos inconvenientes que se han venido relatando en la literatura, como es una alta permeabilidad en la piel,
que llega al torrente sanguíneo y causa diferentes enfermedades. Esto sucede porque estas formulaciones contienen alcohol cuando son formuladas estos repelentes, lo que aumenta esa permeación a la piel. Lo que han hecho diferentes farmacéuticas es bajar la concentración, lo cual se transforma en otro inconveniente, que es que el tiempo de protección se ve reducido. En los rótulos de muchos de estos productos comerciales se pueden ver que el tiempo de protección es máximo de 4 horas. Y para nosotros aumentar ese tiempo de protección, hemos recurrido a unas emulsiones. Las emulsiones están presentes en nuestra vida diaria. Aquí voy a mostrarles unos ejemplos. Están presentes en la formulación de comidas, salsas, diferentes salsas, diferentes margarinas, en la medicina, en las diferentes cremas y en los cosméticos. Por lo tanto, las emulsiones se han convertido en un excelente vehículo para llevar o entregar diferente y todo tipo de moléculas. Bueno, ¿qué son las emulsiones? Las emulsiones son dispersiones termodinámicamente inestables de dos líquidos. ¿Qué quiere decir termodinámicamente inestables? Que ellas con el tiempo se van a separar. Para eso se pueden usar diferentes surfactantes, diferentes materiales que nos ayudan a formular esas emulsiones, las cuales se clasifican en 2 tipos. Emulsiones de agua en óleo y emulsiones de óleo en agua. ¿Qué significa una emulsión de óleo en agua? Una emulsión de óleo en agua significa que las gotas van a ser de aceite y la fase interna, la fase externa va a ser de agua. Y en contraste, una emulsión de agua en óleo, la parte interna va a ser moléculas de gotas de agua y la parte externa va a ser de forma en aceite. Existen las diferentes también otro tipo de emulsiones que son emulsiones múltiples, donde una emulsión previamente estabilizada es dispersada en una fase contraria. En este caso, por ejemplo, el aceite es dispersada en agua y esta emulsión pasa a ser considerada una emulsión de fase múltiple. Las emulsiones sufren diferentes mecanismos de desestabilización. La coalescencia, la floculación. Mayoritariamente estos mecanismos son cuando las gotas se aproximan y hay, digamos, una transferencia en el material que se estabiliza, pasan a una fase y esto genera una separación de fase. ¿Esto es bueno o esto es malo? Aquí vemos dependiendo para el uso que nosotros le queramos dar a estas diferentes emulsiones. Si se separan durante el almacenamiento es algo, digamos, malo porque la emulsión se está quebrando antes de ser usada. Más cuando la emulsión se separa una vez utilizada, es algo conveniente porque para liberar la carga que está internamente necesita la emulsión quebrarse para aumentar esa liberación. Bueno, los diferentes mecanismos de las emulsiones, los más importantes pueden ser una estabilización electrostática, donde el material con que se estabiliza esta interfase posee una carga y por ser la carga iguales se da una repulsión, lo cual se traduce, digamos, que las gotas no permiten que se acerquen, por lo tanto, las gotas permanecen estables. Otro mecanismo de estabilización es el mecanismo estérico, donde las gotas permanecen alejadas unas de la otra, dado a que existe una cadena, una cola que impide que esas gotas se aproximen. Y otro mecanismo que se viene utilizando en los últimos 20 años es el mecanismo electrostático y estérico. Y formados por partes sólidas. Estas emulsiones, cuando utilizan este mecanismo, se llaman de emulsiones Pickering, es donde una camada se deposita alrededor
de la gota e impide que las gotas se aproximen unas de las otras, dado a la estabilización electrostática o estabilización estérica. Otro mecanismo bastante utilizado es el mecanismo, es un aumento de la viscosidad, es decir, donde estos agentes actúan en la fase externa de la emulsión y retrasan que las gotas se aproximen. Una vez explicado brevemente, digamos, los diferentes mecanismos de estabilización y desestabilización y definición de las emulsiones, procedo al objetivo del trabajo, que es evaluar la estabilidad de emulsiones óleo en agua estabilizadas por dos materiales, celulosa catiónica y sílica nanopartícula, en combinación con surfactantes para una encapsulación del DET y que estas emulsiones presenten una liberación lenta. Bueno, como objetivo específico tenemos la caracterización coloidal por potencial Z de estos materiales, determinar el HLB requerido para la formulación de las emulsiones, los estudios presentes de desestabilización cuando las emulsiones son sometidas a diferentes estímulos, evaluar diferentes dos óleos, óleo mineral y óleo vegetal. Y bueno, y la caracterización reológica de estas emulsiones, dado que esta caracterización reológica nos va a brindar cómo ellas se van a, qué tan estables van a ser estas emulsiones cuando van a estar almacenadas. En parte de la metodología de este estudio consistió primero en la primera parte es la modificación de la celulosa e interacción con la nanopartícula. Luego, una caracterización de estos materiales por la técnica del DLS. Esta técnica de DLS, que es de dispersión dinámica de luz, nos da el tamaño de estos materiales en medio acuoso y la carga superficial de estos materiales. Y adicionalmente, la técnica de reología para ver cómo estos materiales alteran la reología de las emulsiones. Aquí el término de reología va a estar asociado a la viscosidad. Ya en la formulación de las emulsiones, ellas fueron formuladas a 25 grados, fueron caracterizadas por microscopía óptica para conocer el tamaño de las gotas. Fue también caracterizado por reología. Adicionalmente, evaluamos la estabilidad por dos mecanismos, mecánicamente, aquí fue por centrifugación y térmicamente, que fue por temperatura. Las emulsiones fueron formuladas dos tipos de emulsiones utilizando el óleo mineral y el aceite vegetal. Y por último, estas emulsiones fue evaluado cómo ellas liberaban ese principio activo de DET, que es el que va a actuar como el insecticida. Una de las mezclas receptoras fue metanol agua en la proporción 30-70. Esta proporción fue establecida por la literatura, un test que se utiliza. Y el otro fue una interfaz donde fue el aire, para ver cómo estas emulsiones iban a presentar esa liberación cuando la interfaz que iba a recibir iba a ser el aire. Bueno, y entrando en más detalles, este estudio evaluamos tres métodos de formulación de las emulsiones manualmente, el cual fue durante 3 minutos. Las dos fases se mezclaron y se agitaron. Utilizamos otro medio de formulación de emulsiones de energía intermedia, que fue un ultraturras por 2 minutos a una amplitud de 30%. Y el último método evaluamos por sonicación, por sonicador, durante 2 minutos a una amplitud de 30%. Aquí cuando usamos el ultraturras fue una velocidad de 13.500
revoluciones por minuto durante 3 minutos. Los surfactantes utilizados para optimizar la formulación de las emulsiones fue Twin 80, el cual presenta un HLB 15, y SPAN 80, el cual presenta un HLB de 4.3. ¿Qué significa HLB? Para tenerlo claro, es el balance lipofílico hidrofílico. Quiere decir que un HLB mayor a 7 quiere decir que ese surfactante va a tender a formar emulsiones donde la fase externa va a ser agua. Y un HLB inferior a ese número quiere decir que esas emulsiones van a tender de ser donde la fase externa va a ser aceite. Aquí tenemos las proporciones que se utilizaron de los surfactantes, el porcentaje de agua de la fase acuosa fue aproximadamente el 70%, y de la fase oleosa, óleo mineral, DET y el surfactante SPAN 80 fue aproximadamente del 30%. Bueno, la caracterización de las emulsiones, la microscopía óptica, es completamente importante la microscopía óptica para conocer el tamaño de las gotas, dado que un tamaño muy pequeño en la escala nanométrica puede favorecer la absorción por la piel, cosa que sería un efecto adverso en este caso para la formulación de repelentes. La estabilidad de las emulsiones por centrifugación y por calentamiento a 45 grados. Y fue medido el volumen que se forma en esa separación, y utilizando esta fórmula llegamos al porcentaje de separación. En la reología fue utilizado un reómetro, un cilindro de aproximadamente con un volumen de 4 mililitros, y se utilizó un volumen de muestra de 3 mililitros, y fue evaluado en un cizallamiento, en un desplazamiento de 1 hasta 1000. La liberación, el medio receptor fue este esquema que se presenta, un tubo de ensayo, colocábamos la emulsión y cuantificábamos cada cierto tiempo el DET en el agua, y esto lo hicimos con el intuito cuando quisiéramos formular una emulsión, dado que el principal mecanismo donde proliferan los mosquitos son en fuentes de agua retenidas. Entonces esto se hizo con la perspectiva de proyectar esa formulación para un uso final. Y este caso donde el medio receptor es una atmósfera de aire, es simulando cuando el repelente iba a ser aplicado sobre la piel. Bueno, en las variables, entrando ya en la parte de resultados, en la variable de formulación, lo primero que evaluamos en el aceite mineral fue el HLB. Formulamos emulsiones en un rango de HLB entre 4 y 14. Fue determinado la estabilidad. Vemos que aproximadamente después de 24 horas la emulsión presentaba una quiebra, es decir, una separación de aproximadamente el 10%. Más cuando hacíamos el test de centrifugación, observamos que esta separación aumentaba en la mayoría superior al 50%. Este test de centrifugación fue hecho durante 10 minutos, a una revolución de 5000 RPM, lo cual está reportado en la literatura que eso equivale a un tiempo de almacenamiento de aproximadamente 4 meses. Este es un test acelerado. Y observamos que los HLB que menores presentaron esa separación fueron un HLB de 8 a 10. Sin embargo, presentaron una separación superior al 50%. Cuando evaluamos el aceite vegetal,
el aceite vegetal, observamos que después de 24 horas también presentaba una separación inferior al 10% más. Cuando lo centrifugábamos en las mismas condiciones, también presentaba esa separación de fase aproximadamente mayor del 50%, lo cual que después de 4 meses ellas se separaban, lo cual digamos que en este momento de la formulación no habíamos encontrado una emulsión estable al almacenamiento. Es de resaltar que en esta parte de las emulsiones formuladas, las emulsiones solamente fueron formuladas con surfactante y nanopartículas de sílica. Bueno, aquí vemos que de esto, del mejor resultado que presentó fue en un resultado de Agalev 10. Entonces, entre 8 y 10 iba a estar el Agalev para proceder con la formulación de las emulsiones. Bueno, evaluando cómo eran los 3 métodos de formulación de las emulsiones, el manual, el ultraturra y el sonicador, vemos que con los 3 métodos se forman las emulsiones cuando vemos la estabilidad, cuando vemos esta formulación inmediatamente después de la preparación de las formulaciones, más después de 72 horas observamos que las emulsiones preparadas manualmente y con ultraturras, ellas presentaban una separación de fase, como podemos observar en las imágenes, lo cual era un resultado promisor, más que teníamos que optimizar esas condiciones. Estos resultados se presentaron tanto para el aceite vegetal como para el aceite mineral. Ya evaluando a nivel microscópico cómo eran ese tamaño de gotas, observamos que con el sonicador, cuando las formulaciones observábamos que era un tamaño demasiado pequeño y manualmente era un tamaño muy grande, aproximadamente de 200 micras, lo cual esto iba a hacer que las emulsiones se iban a separar de forma rápida. Y aquí con el sonicador las emulsiones iban a penetrar la piel, iban a alcanzar el torrente sanguíneo y en vez de dar una solución íbamos a estar generando un problema, dado porque el DDT tiene cierta toxicidad cuando ingresa al torrente sanguíneo. Por eso escogimos las emulsiones preparadas con ultraturras que tenían un tamaño aproximado después de 72 horas de 25 micras. Ya el análisis reológico, vemos que estas formulaciones presentan, tanto formadas manual como ultraturras, ellas presentan cierta turbulencia. Aquí la podemos observar, y también se comporta como un fluido newtoniano, es decir, tiene un comportamiento parecido al del agua, lo cual confirmábamos por el análisis de reología lo que visualmente se tenía, que las emulsiones iban a ser inestables al almacenamiento. Sin embargo, con la técnica de sónica, cuando fueron con sonicadores, presentaban cierto, ligeramente un comportamiento no newtoniano, más alto cizallamiento, presentaban una leve turbulencia, lo cual que en todos los casos teníamos que optimizar estas formulaciones. Bueno, como conclusión parcial, observamos que el Agalev de formulación que escogimos era 10, ya que habíamos obtenido una mejor estabilidad tanto para el óleo mineral como el aceite mineral como para el aceite vegetal. Y vemos que también las emulsiones, cuando se utilizó baja concentración de nanopartículas, el tamaño de gotas también era inferior, lo cual eran unos resultados promisorios.
En la segunda parte ya vamos a encapsular el DET, vamos a realizar la optimización de esa formulación y vamos a determinar la liberación. Bueno, procedimos por la caracterización de los materiales, incorporando la celulosa que se había reportado en la literatura, que ella puede mejorar la viscosidad. Entonces íbamos a tener aquí un componente que nos iba a optimizar estas formulaciones. El rango de trabajo es utilizamos un rango de trabajo pH 6, aproximadamente es un pH que está muy próximo al pH de la piel, y también un pH en que se encuentran diferentes, digamos, cuerpos de agua, en caso tal de que estas formulaciones no fueran al alterar el pH del agua, o el pH del agua no fuera a alterar las formulaciones. Alterar en el sentido que fueran a quebrar las emulsiones y hubiese una rápida liberación de ese componente. Utilizamos el pH 6 de estudio, observamos que aquí era donde había adicionalmente los materiales presentaban cierta sinergia en ese pH que podía ser aprovechado para la formulación de los componentes. Ya con la determinación del tamaño de los materiales, porque necesitamos que los materiales no tuvieran un tamaño muy grande, porque cuando los materiales tienen nanométricamente tienen un tamaño mayor a 1000, eso va a dificultar la absorción en esa interfase aceite-agua y no va a generar esa estabilidad en las emulsiones. Observamos que en pH 6 ambas formulaciones presentan un tamaño apropiado que podría ayudar a la estabilización de los materiales, tanto la sílica como la celulosa modificada, fraccionicamente. Bueno, ya los estudios reológicos para ver cómo era el comportamiento de la celulosa, en la fase acuosa, observamos que a medida que se aumenta la concentración de la celulosa, esa viscosidad iba aumentando. Necesitábamos determinar la concentración apropiada para formular esas emulsiones, dado que un producto muy viscoso iba a ser difícil para esparcirse en la piel. Por lo tanto, escogimos una concentración de celulosa de 0.3%, lo cual estaba en un dato intermedio entre todas las concentraciones. Ya cuando evaluamos la concentración esa concentración con la nanopartícula, observamos que la nanopartícula aumentaba significativamente esa viscosidad de esa fase acuosa. Luego, al tener ya las condiciones de la fase acuosa optimizada, procedimos a la formulación de las emulsiones. Observamos que la sílica por sí sola, ella no estabiliza la emulsión cuando se utiliza el óleo, el aceite mineral. Cuando se utiliza la celulosa, tampoco comienza a estabilizar ese tipo de emulsión. Ya el surfactante por sí solo, teníamos de resultados anteriores que presentaba cierta separación de fase. Cuando mezclábamos la sílica con el surfactante, mejoraba la estabilidad, sin embargo, continuaba esa separación de fase. Más los resultados se presentan cuando incorporamos la celulosa mejora significativamente la estabilidad de las emulsiones, como se pueden observar en esta foto, y esto macroscópicamente se observa, y por medio de la evaluación de la microscopía óptica, observamos cómo el tamaño de las emulsiones se disminuye. Es de resaltar que aquí utilizamos el método de preparación del Ultraturras, y vemos que es un tamaño apropiado
y estaba en concordancia con lo que se utiliza, con este tamaño está en concordancia con los que utilizan las diferentes concentraciones de los repelentes ya formulados comercialmente. Entonces, que aquí ya obtuvimos un producto con el tamaño de gota y con la viscosidad de los productos comercialmente disponibles en el mercado. Luego procedimos a evaluarlo reológicamente para ver cómo iba a ser la aplicación del producto, y observamos que ya la emulsión iba a tener un comportamiento pseudoplástico, es decir, que a medida que se le aplicaba una fuerza iba a ser fácil de esparcirse e iba a tener un comportamiento sensorial apropiado. Y aquí lo observamos con este comportamiento. Luego ya en el test de estabilidad observamos que aquí fueron aumentadas las condiciones. Aquí las revoluciones pasan a 10.000 RPM durante 10 minutos y observamos que se obtiene una separación de aproximadamente el 0,8% del 80%. Aquí está del 80%, y vemos que esto equivale cuando aproximadamente a un año de almacenamiento. Vemos que ya era apropiadamente un tiempo considerable, y cuando el medio del test de estabilidad fue térmico, observamos también que son afectadas menos y tiene una quiebra de la emulsión de aproximadamente un 20%. También es una temperatura apropiada. Y lo interesante de estos estudios es que la celulosa en combinación con la nanopartícula de sílica ofrece una mayor estabilidad a esas formulaciones. Luego quisimos comprobar para ver cómo estas formulaciones se iban a comportar cuando iban a estar en presencia de sal a pH 3 y a pH 11. Y observamos que las emulsiones con sílica, en combinación son formuladas con celulosa catiónica y sílica y nanopartículas de sílica, sigue aumentando esa estabilidad. Aquí decidimos utilizar estos pHs, digamos, extremos. El pH 3 era para una posible visualización o aplicación de estas formulaciones, solo que cambiando el principio activo. Cambiando el principio activo para ampliar el uso de estas formulaciones. Bueno, vemos ya cuando hacemos los análisis de liberación de las emulsiones, vemos que cuando el DDT no fue emulsificado, presenta una liberación extremadamente rápida, y vemos que cuando ellas son estabilizadas en rojo con esa combinación nanopartícula y celulosa, presenta una menor liberación que cuando se utiliza solamente la celulosa con los surfactantes. Y vemos que la liberación es una liberación constante, y que se propaga en el tiempo. Aquí decidimos, este test fue, digamos, donde la atmósfera receptora fue el aire, decidimos pararlo en 6 horas, porque normalmente era el tiempo estipulado. La idea era sobrepasar las 4 horas, entonces decidimos parar el estudio en las 6, a un tiempo de 6 horas. Bueno, aquí observamos cómo va a ser esa liberación a los diferentes estímulos en presencia de cloruro en sal, cloruro de sodio en los diferentes pH, y vemos que la que presenta esa mayor estabilidad es cuando se utiliza esa combinación surfactante, celulosa y nanopartícula de sílica. Bueno, como conclusión, obtenemos emulsiones supremamente estables, con un periodo de estabilidad
cuando los almacenamos superior a los 4 meses, con un comportamiento pseudoplástico, es decir, va a tener un buen comportamiento sensorial, y observamos que la mejor combinación de materiales es con la nanopartícula de sílica, da ese resultado. También obtuvimos que conseguimos formular al 10%, una concentración de 10% del DDT. Estas emulsiones fueron súper estables. Utilizamos este 10% porque estas son las permitidas para que esta formulación, las que se permite ser utilizadas en niños. Ya el mecanismo de estabilización de estas emulsiones está asociado al alto potencial Z de estos materiales, que impiden que esas gotas se aproximen de una de la otra y se rompan fácilmente. Y bueno, reforzando que la combinación celulosa surfactante, celulosa y nanopartícula de sílica da esa ventaja en las formulaciones. Bueno, estos resultados fueron publicados en la revista brasilera de química, de la Sociedad Brasileña de Química. Fuimos convidados a hacer que nuestro trabajo fue seleccionado para formar la parte de la capa de esa revista. Fue muy gratificante para nosotros haber obtenido ese reconocimiento. Y yo le doy reconocimiento especial a mis dos tutoras, estas dos mujeres maravillosas, a la profesora Aurora, es la coordinadora del grupo de surfactantes, donde realicé mi doctorado, y a la profesora Karen, que es la coordinadora del grupo de ERY de la Universidad de Bath, y a las agencias que consiguieron patrocinar estos estudios. Bueno, gracias por su atención y quedo abierto a preguntas, a sugerencias. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias por tu presentación. Te agradezco de antemano aceptar nuestra invitación para el seminario del día de hoy. Les recuerdo a los participantes que pueden ir realizando o a los asistentes que pueden ir formulando sus preguntas. Mientras que formulan sus preguntas, voy a darle la palabra al decano y ahí tenemos tiempo para ir formulando las preguntas. Gracias, Carlos. Gracias, Luis, también por tu presentación. Acabo de reforzar la invitación del profesor Carlos, que por favor los asistentes también participen, hagan sus preguntas, soliciten la palabra alzando la mano. Acá podemos habilitar los micrófonos y cámaras también para que interactúen también con Luis, ¿cierto? Y bueno, Luis, no sé si quieres complementar algo. Sí, no, iba a reforzar que para mí es muy gratificante poder compartir estos resultados con ustedes. Veo que en la presentación anterior muchos metabolitos de esos pueden ser incorporados a estas formulaciones. Esto, digamos, el foco del trabajo, aquí utilizamos una molécula ampliamente conocida, dado que a veces escoger un metabolito nuevo o un componente nuevo, eso es parte de otro estudio. Y son estudios bastante grandes, como lo demostró el profesor anterior. Aquí por eso nosotros utilizamos esta molécula ya establecida. A medida que discutían en la presentación anterior que muchos insecticidas, muchas cosas, estaba muy feliz porque veo que los trabajos, no sé si fue por acaso, pero veo que los trabajos de hoy se complementan. En un trabajo, el primero, aquí están los metabolitos, en el segundo, cómo se podrían formular o cómo podemos aplicar estas formulaciones. Entonces, veo que los trabajos hoy fueron complementarios, Así es, Luis, así es. Yo creo que se complementan muy bien y creo que son temas muy interesantes, ¿cierto? Yo acá voy a agregar algo, lo que tú estás hablando, porque ese compuesto, como es muy utilizado, ele é muy estudiado, ¿cierto?
y ya nosotros sabemos, por ejemplo, yo soy del área de toxicología y toxicología ambiental. Sabemos que é um composto onde, aunque haya alguma evidência mostrando algum risco de intoxicação, a maior parte das evidências mostram que é seguro para o uso humano quando usado de maneira apropriada. Sabemos que não é um composto persistente em meio ambiente, que se degrada muito rápido e que suas concentrações em ambiente são, em geral, muito baixas, certo? Então, proponer um composto novo tocaria garantizar que também seja tão seguro quanto bueno, é uma outra linha de investigação. Assim que estou de acordo contigo, por vezes hay que sacar provecho de los compuestos que ya nosotros conocemos bien, ¿cierto? Luis, yo voy a hacer un parcito de preguntas, incluso para que quizás los asistentes que no entiendan tanto del tema, también irse apropiando, ¿cierto? Yo pienso que tu trabajo es muy interesante porque tú estás proponiendo una manera, de cierta manera, de cambiar un poco las propiedades del compuesto, ¿no? Esa liberación que por general es tan rápida, tú estás intentando controlarla, ¿cierto? Sí, exactamente. Aquí, de hecho, aquí tengo yo mi repelente porque en casa somos asustados por los mosquitos y vemos que a pesar que hay una vacuna en desarrollo que está siendo muy desarrollada por equipos brasileños, de hecho, vemos que el uso de esa vacuna principalmente para Zika y para dengue. Sabemos que solamente el dengue tiene 4 virus. 4 virus, entonces las vacunas normalmente son hechas para 1, para 2 virus, y el uso de las formulaciones es supremamente en la sociedad utilizado. Y cuando uno lee normalmente los repelentes dicen aplíquese de 2 horas en 2 horas. Entonces eso fue una de las principales motivaciones, tener un repelente que él nos ofreciera un tiempo de protección mayor a las 2 horas. Y también queríamos era que este repelente se activara por, bueno, no el repelente, la emulsión se activara de acuerdo a la temperatura, porque los mosquitos, ellos actúan también de acuerdo a la temperatura del medio ambiente. Más nosotros no conseguimos encontrar diferentes compuestos que actuaran como ese surfactante que se modificara por la temperatura. Entonces simplemente sí, es muy complejo. Es muy complejo, más actualmente se consiguen, se están conociendo, formulaciones que presenten esa liberación, esa difusión controlada y permanente en el tiempo. Entonces ese es el camino de las nuevas formulaciones. Adicionalmente, estábamos desarrollando o queríamos desarrollar estas emulsiones para entregar otros componentes. Utilizamos, testamos a un pH ácido porque ahí queríamos incorporar una droga para que se activara en el estómago. Entonces eso era otro intuito para la aplicación de estas emulsiones. Sí, hay un otro tema de los pHs también. A mí me ha gustado porque veo que ustedes también, obviamente, conocen mucho del compuesto, todos los factores que afectan la toxicidad del compuesto, ¿cierto? Y, por ejemplo, el tema del pH de la piel, hay un rango de pH que consideramos la piel saludable, ¿cierto? Y después, cuando salimos de ese rango, y no es tan incomún, por ejemplo, pieles muy propensas al acné, en general son pieles de pH ácido, pH incluso de 3, como tú has mostrado ahí. Si uno va a la playa y uno toma mucho sol, eso también tiene efecto sobre el pH de la piel, y la piel en general es más alcalina do que normal, ¿no? Una piel inflamada, una piel un poco distinta. A mí me llamó la atención también, no sé si fue el objetivo de ustedes, pero incluso eso podría tener un impacto también sobre la persistencia de la emulsión, ¿no? De la aplicación y la liberación del compuesto. Sí, efectivamente, las cargas, estos materiales, al ser materiales iónicos, ellos van a ser afectados por el pH. Y al cargarse, digamos, al neutralizarse esos materiales, ellos van a preferir estar ya sea en el agua
o estar en el aceite. Entonces, ahí permite que se desestabiliza esa emulsión y se libera el componente. Y Yo no, nos yo no me permite. acuerdo yo no me acuerdo de tu resultado ahora de memoria, pero si uno tiene la piel más ácida o más alcalina, libera más rápido el compuesto de la emulsión. Sí, aquí lo podemos, voy a mostrarlo acá en este gráfico, que está en la parte de los. Sí, creo que es un... Sí, aquí está la liberación. Sí, aquí por ejemplo la tenemos en pH 3 y la tenemos en pH 11. Aquí lo característico es que aquí cuando comparamos aquí con este, que es la control, la número A, vemos que hay un aumento en esa liberación. Y lo interesante es que a pesar que hay un aumento en esa liberación es constante siempre a medida en el tiempo. Entonces lo que nos permite no es, normalmente cuando las emulsiones son, digamos, cuando las emulsiones son formuladas con surfactantes tradicionales, los más utilizados, que son SPAN y TWIN, que son los que de ellos son estos surfactantes de grado alimenticio, hay esa emulsión se quiebra automáticamente rápidamente y se libera todo ese contenido. Observamos que aquí que en este pH, en estos pH, esa liberación es constante. A pesar que aumenta la liberación, no se da esa liberación automática total. Así es, pero por ejemplo, podría tener para el cliente o usuario del compuesto, podría tener una consecuencia, por ejemplo, que dependiendo de la salud de tu piel, tú podrías aplicar a cada 6 horas y dependiendo te tocaría a cada 3, ¿no? ¿Podría pasar ese tipo de situación, será? ¿O no? Sí, no. Bueno, es algo, lo que yo lo planteo desde el punto de vista es que una piel que tenga ese pH, esa emulsión se va a liberar más rápidamente. Porque aquí entra en juego ¿por qué nos atacan los mosquitos? Una de las muchas hipótesis es por el ácido láctico que nosotros liberamos y por el dióxido de carbono que también nosotros liberamos. ¿Y qué tienen esos dos compuestos en común? Ellos van a acidificarnos. Entonces nosotros necesitamos, en esos casos puntuales, una mayor protección. Necesitamos en esos casos puntuales una mayor protección, que se libere ese componente un poco más rápido para aumentar esa presión de vapor Claro, contrarrestar también el efecto atractivo con un efecto repelente, ¿cierto? Porque ese también es otro tema que quizá los que no están tan familiarizados tienen que entender. Un repelente ele no mata el mosquito, ¿cierto? Ele evita que el mosquito se acerque mucho a la persona, porque las concentraciones en general no son suficientes para matar a un mosquito, son. Sí, no. Normalmente el repelente, él no mata al mosquito. Los biólogos han establecido que hay un neuroreceptor en los mosquitos donde esta molécula del DDT, él, digamos, es un palazo para el mosquito que lo aleja. Entonces, por eso de su palabra repelente. Él no mata al vector en este caso. Así es, Luis. Y es interesante. Otra cosa que no fue explorada en este estudio es que después, de hecho, no fue explorada en este estudio porque está saliendo en los últimos estudios, es que la celulosa, que yo utilicé aquí, ella puede ser usada como protector solar. En el momento que yo realicé este estudio no tenía referencia sobre eso. Después que yo presenté estos resultados en un encuentro de química, parte de estos resultados, se me acerca unos profesores que ellos estaban abordando esa metodología para protección en combinación. Ellos me decían, ¿qué tal si nosotros mezclábamos celulosa con nanopartículas de titanio para protector solar? O eliminamos las nanopartículas. Si podemos eliminar las nanopartículas de titanio, mucho mejor, porque ahí hay un temita que nosotros hemos estado trabajando también, Luis, sí. que es el ingreso a los ecosistemas marinos de esos protectores solares, ¿no? Ojalá que la celulosa pudiera ser una alternativa.
Exactamente. Entonces, lo que ellos buscaban era las nanopartículas de titanio en combinación con porque las nanopartículas de titanio se está utilizando como un protector solar, Sí. y la celulosa tiene ese uso también como protección solar. Y yo decía, caramba, yo no había pensado, no había el trabajo, que esto era un trabajo, digamos, adicional de repelente, podría también ofrecer esa esa, esa Esse alternativa. efeito. Claro, Sí, efeito, valor agregado ao produto, certo? A mí, a mí, sí, a mí me suena interesante. Yo no me acuerdo de haber leído nada sobre eso. Me hace pensar también porque esas pruebas de protector solar no son muy difíciles de hacer, ¿no? Uno lo puede hacer con piel de cerdo, se hace la exposición, se hace hay como hacerlo y no es muy costoso también. Sería interesante. Yo pienso que quizá valería a pena pensar en esa posibilidad. sí, exactamente. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de participar en la creación de una TED, de una empresa tecnológica y verde, sobre, digamos, los diferentes usos que tiene la celulosa. Esto es un trabajo, digamos, de mucha fisicoquímica aplicada. Digamos, es optimizar lo que ya existe, no es hacer la rueda de nuevo, es optimizar la rueda, Sí. y adicionalmente, digamos, en esa transición, en esa búsqueda por materiales renovables en la aplicación de muchos productos es bastante interesante. Así es, Luis, ¿no? Muy interesante. Yo pienso que ahí también hay que dar muchas posibilidades aún por explorar. Luis, para dar también la oportunidad que quizá los asistentes también se motiven a interactuar contigo, te agradezco también en nombre del departamento por aceptar nuestra invitación y bueno, espero seguirnos en contacto para seguir acompañando tu trabajo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, profesor, gracias a usted por la invitación y estoy dispuesto aquí en un tiempo venir y presentar mis nuevos resultados, que hice un cambio en la línea de pesquisa, un cambio no tan abrupto, más un cambio en la línea de pesquisa, y quisiera traer esos resultados y exponerlos nuevamente aquí a los compañeros. Claro que sí, será un gusto, Luis. Tolosa, te paso la Listo, moderación. listo, Y profe. otra vez, invita a los demás también a participar, ¿no? Sí, Es un tema claro. muy interesante y acá se Con- pueden hacer de las preguntas quizá que consideren muy básicas, a preguntas quizá más técnicas que Luis también podría nos contestar. Exactamente. Y aquí tenemos una pregunta del profesor Miguel, también el profesor William está pidiendo la palabra. Yo también voy a hacer una pregunta, pero vamos a hacer unas preguntas aquí primero que tenemos aquí en el chat. El profesor Miguel Rodríguez nos comenta: saludos, doctor, gracias por la charla. Una pregunta desde el desconocimiento. ¿Los mosquitos no tienen sensores de calor, radiación infrarroja? Bueno, no sé, no sé si ellos tienen unas sensores de eso, más dado que ellos actúan principalmente, digamos, en el verano, cuando se alcanzan temperaturas encima de los 25 grados. Entonces yo acredito que ellos sí deben yo creo que ellos sí tienen esos termosensores que favorece esa reproducción de los mosquitos. Por eso, en la costa colombiana, aquí vemos, es donde actúan estos mosquitos, donde las temperaturas son amenas para su amplia reproducción. Perfecto, profesor Luis Miguel. Aquí tenemos, ya le habilité el micrófono al profesor William Ramírez. Profe, si quiere puede ya activar el micrófono. Listo. ¿Cómo está, profesor Luis? Bueno, primero que todo, pues excelente charla y excelente trabajo que ha venido usted desarrollando. Es como de pronto como una inquietud. ¿Usted ha socializado
Pues espérese ahí. ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando. Ok, usted ha socializado esta investigación digamos, en los pueblos aledaños del sur de Bolívar, que es donde pronto abunda mucho el mosquito, pero de una manera impresionante. Lo digo porque yo soy del sur de Bolívar, de un pueblito que se llama Talaigua Viejo Bolívar, y siempre hemos sufrido por este tipo de insectos. Entonces, sería interesante que socialice de pronto esta investigación con los que verdaderamente sufren el diario esta problemática. Si lo ha hecho o no lo ha hecho. Ok, profesor, usted ha tocado, digamos, ha tocado un punto sensible. Desafortunadamente, estas presentaciones solamente las he hecho en el campo científico, en palestras, en presentaciones de congreso, más tuve la oportunidad una vez, no socializarla en esos pueblos, pero sí hacer un en vivo por redes sociales con un compañero que él es entomólogo y él me invitó, digamos, y ahí surgieron diferentes preguntas y diciendo y abordando ese tema. Más directamente en esas poblaciones, no. Lo más cercano que ha estado, digamos, a la población no científica o al ambiente no académico fue ese encuentro que tuve por redes sociales. Y otro cuando el artículo fue publicado, también lo liberé cierta información en las redes sociales para que tuvieran acceso. Del resto ha sido solamente presentado estos trabajos en ambientes académicos. Y eso es un gran problema que tenemos nosotros, los académicos, que no salimos a la calle a mostrarles nuestro trabajo al que realmente, que es el que patrocina nuestras investigaciones, porque nuestras investigaciones las patrocinan, son todos los habitantes con cada impuesto que pagan, pero es algo muy interesante. Y sería interesante, profesor Luis, que de pronto ese tipo de ¿cómo es que? De investigaciones se socialice con ese tipo de personas, porque estoy seguro que saldrán preguntas que de pronto desde el punto de vista académico no la logramos percibir, y ellos que la viven todos los días, porque hay una hora exacta donde ya todos los habitantes del pueblo saben pila que es la hora del mosquito. Entonces son cosas que de pronto darían otra perspectiva a la investigación, y pues bueno, sería también como otra línea de investigación también podría salir. No sé por qué, pero hay una hora exacta que los mosquitos en los pueblos salen. 6 de la tarde a 6:40, listo. Después de las 7 ya los mosquitos no desaparecen, pero sí se disminuyen bastante. De pronto ellos van a generarles preguntas que usted va a decir, hombre, no me había percatado de esa situación. Y obviamente va a nutrir mucho más la investigación. Sí, profesor, muy interesante. Y sí, acá muchos profesores tenemos eso. Y algo que nos hemos dado cuenta, que los académicos tenemos que salir a mostrar nuestros trabajos para que les llegue a los que patrocinan nuestras investigaciones, al final, que es la población. Bueno, agradezco al profesor William por su intervención. Agradezco nuevamente a Luis Miguel. Luis Miguel, yo haciéndote aquí una pregunta ya un poco más técnica, referente, tú utilizas nanopartículas de sílica ahí. Exactamente. Entonces, además de esas nanopartículas de sílica, ¿tú has conocido trabajos que utilicen otro tipo de nanopartículas? Por ejemplo, nanopartículas de oro, de plata, nanopartículas que tú mismo dijiste, nanopartículas de titanio. ¿Por qué nanopartículas de sílica? Son de pronto las que más se escuchan en este tipo de trabajo. ¿Tú nos podrías dar un poquito más de información con respecto a eso? Sí, ok. Bueno, en este trabajo específicamente utilizamos las nanopartículas de sílica
por su biodisponibilidad, digamos, porque no tiene ese efecto tan rápidamente, digamos, adverso. Entonces, eso fue una de las condiciones que utilizamos para escoger esta nanopartícula. Ya con las nanopartículas de plata y con otro sinnúmero de nanopartículas, principalmente la de plata, las he conocido en el trabajo para fototerapia, en el sentido para como fototerapia para el cáncer o para células cancerígenas, digamos, dado que absorben en cierta longitud de onda y emiten en cierta longitud de onda también, que son, digamos, específicas para contrarrestar o para matar, para decirlo así, de esa forma, las células cancerígenas. Ya utilizar nanopartículas de plata en este tipo de formulaciones, digamos, sería mucho más, digamos, complicado, dado a eso, que a la absorción de la energía, a la absorción y a la emisión. Entonces, eso, digamos, que puede ser uno de los mayores inconvenientes. Se utiliza la de titanio porque ella automáticamente dispersa esa energía. Entonces no la absorbe, por eso ella es utilizada como bloqueador solar. Entonces, principalmente eso. Pero sí hay un gran número de nanopartículas, principalmente de nanoplata, utilizadas en fototerapia, dado por su característica luminiscente o, en fin. Perfecto. Luis, otra pregunta relacionada con la parte del estudio que hiciste ahí de radio hidrodinámico. ¿Cuál es la importancia de tú saber el radio hidrodinámico que hace por DLS de ese tipo de emulsiones? Bueno, la importancia para determinar el radio hidrodinámico, aquí hay dos cosas. Primero, del material que utilizo, es que el material debe tener cierto tamaño para que se pueda absorber de forma eficiente en esa interfase de los dos líquidos. Si ese material tiene un tamaño muy grande, él no se va a absorber de forma eficiente en esa interfase, o va a permanecer en el agua o va a permanecer en el aceite. Eso en cuanto al material. En cuanto al tamaño de las gotas, se presentan dos inconvenientes. Primero, digamos, el primer caso, cuando la gota es muy pequeña, en este caso particular de los repelentes, ¿qué va a suceder? Que la gota, esa gota de aceite va a penetrar la piel, va a alcanzar la sangre y va a ocasionarse ciertos efectos adversos. ¿Y cuál es nuestra intención? Que ella permanezca en la piel y que ella se libere. O sea, que esa gota de aceite se libere, no que entre. Entonces, por eso lo interesante de controlar el tamaño. Eso por un lado. Un tamaño muy grande, superior a las 100 micras, esas gotas se van a quebrar o se van a juntar de forma muy rápido. Entonces, cuando el producto él no está siendo utilizado, sino que está en almacenamiento, va a perder su eficiencia de forma rápida. Por eso lo interesante que todas estas formulaciones, digamos, las formulaciones tópicas para que no ingresen, deben tener un tamaño entre las 100 micras y 10 micras aproximadamente. Perfecto. Ya que estamos hablando de la parte del tamaño de estos materiales o sí. ¿Qué diferencia hay de pronto en tu determinar el radio hidrodinámico y no de pronto el tamaño por una microscopía? O sea, ¿qué información te da una, qué información te da la otra técnica? Bueno, en este caso, digamos, la microscopía electrónica. Como esto, al ser una muestra acuosa, el agua podría, digamos, damnificar el lente. Eso es, digamos, el primer inconveniente técnico. Pero vamos a suponer que nosotros congelamos la muestra de la emulsión, que es la famosa criocén, ¿cierto? La congelamos y hacemos. Dado que esto es unas gotas que están en torno al tamaño micrométrico,
Entonces ahí vamos a obtener, digamos, un tamaño, digamos, un equipo muy sobrevalorado para algo que se puede obtener con algo de menos valor. Eso, digamos, en la emulsión como un todo. Ahora, yendo al tema de los materiales, ¿qué sucede con el radio hidrodinámico? Por ejemplo, que a veces no todos los materiales se pueden determinar ese tamaño por la CEN, dado que el material debe tener o debe poseer cierta conductibilidad para el movimiento electrónico. Ya con el radio hidrodinámico, como la metodología que él actúa para determinar ese tamaño es por dispersión de la luz, ya digamos, ahí no importa si el material tiene conductividad o si no tiene conductividad. Ahí cambian otros parámetros, digamos, que son evaluados, como la viscosidad del solvente. Entonces, es un gran número de cosas. Sin embargo, aquí se pueden hacer esos estudios que nos brindan información adicional. En el sentido de, por ejemplo, esta celulosa, yo le hago la microscopía, suponiendo que ajustamos las condiciones, le hacemos un baño metálico, sea con oro, sea con plata, a la celulosa, que son pocas, para ganar conductividad y poder hacer la microscopía. ¿Qué resultados obtenemos? Obtenemos si la celulosa es una celulosa cristalina o si es una celulosa en forma de fibra. Entonces nos va a dar informaciones diferentes. No sé si fue muy técnico o conseguiste acompañar la respuesta. Conseguí acompañar. Muchísimas gracias, Luis. Antes de terminar, quisiera que pronto nos hablaras un poquito de esa nueva línea de investigación que estás trabajando ahora, por si de pronto algunos profesores del departamento tienen interés, te pueden escribir. Ok. Bueno, la nueva línea de investigación es una evaluación de policíclicos aromáticos presentes en aceites, sea principalmente de origen vegetal. Sabemos que cómo se forman los policíclicos aromáticos. Ellos se forman, sean por la quema de esos materiales. O sea, de esos materiales son del aceite, ahí se van formando esos policíclicos aromáticos. Adicionalmente, durante la producción de los diferentes aceites, los policíclicos, por ser muy hidrofóbicos, ellos tienen mucha afinidad por el aceite. Entonces, el aceite se vuelve un medio apropiado para ellos persistir. Es tan así que la regulación, tanto la regulación de los alimentos, tiene un mínimo, tiene un máximo permitido de esos policílicos presentes en los aceites comestibles. Entonces, la nueva línea de investigación está determinar esos policíclicos en los diferentes aceites, sean de aceites de un solo uso o de múltiples usos. Principalmente eso es lo que consiste esta investigación. Bueno, también adicionalmente, aquí utilizamos nosotros diferentes absorbentes que van a ser selectivos para determinados materiales. Por ejemplo, nuestro grupo no se enfoca solo en determinar los policíclicos. Eso es solamente, digamos, una línea de las muchas que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, no hemos podido determinar cierto compuesto que existe en el arroz, por decirlo así, un ejemplo hipotético. El arsénico que existe en el arroz. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, por medio de desarrollo de absorbentes selectivos, podríamos capturar ese arsénico específicamente o hacer esa especiación del arsénico? Entonces, nuestro grupo, él es especialista en absorbentes para cualquier tipo de material, recuperarlo en cualquier matriz. Principalmente ese es el foco de nuestra investigación. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Bueno,
agradezco realmente que hayas aceptado nuestra invitación. Como dijo el decano, estaremos ahí pendientes cuando ya tengas avanzadas estas nuevas líneas de investigación y te volveremos a invitar. Agradezco también a los asistentes por haber participado de esta jornada doble y los esperamos en nuestros próximos seminarios. Entonces, te doy la palabra por si quieres decir. Una vez más, estoy muy agradecido por esta investigación, por poder compartir estos resultados y como dijo el profesor, hay que, digamos, esparcir estos resultados para que lleguen al mayor número de personas, y para mí es un orgullo y me siento poder haber dado esta charla. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias a los asistentes. Entonces nos vemos en el próximo seminario de ciencia. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.